La secretaria de mi esposo me observó lentamente de arriba abajo en la fiesta de la oficina y comentó que no era ninguna sorpresa que él se quedara hasta tarde tan a menudo si eso significaba que no tenía que apresurarse a volver a casa. Le respondí con una sonrisa suave y luego le hice una pregunta tranquila y sencilla. La seguridad en su rostro se quebró al instante, como vidrio bajo presión, y me evitó durante el resto de la noche, quedándose en las esquinas y marchándose temprano sin despedirse. Le di a Serapina una pequeña sonrisa. No amplia, solo lo suficiente para mostrar mis dientes. Ese tipo de sonrisa que puede interpretarse de más de una manera. Le dije que me parecía curioso, manteniendo un tono ligero y agradable, y añadí que había estado pensando en cuánto debía confiar Adrián en ella. Parpadeó, su copa de champán se detuvo a medio camino hacia su boca. Preguntó a qué me refería, mirándome con cautela. Con todas esas noches hasta tarde y todo ese acceso, continué, eso debía decir mucho sobre el nivel de confianza que él depositaba en ella. Di un paso más cerca, todavía sonriendo. Las otras esposas de repente se habían quedado absortas en sus teléfonos, aunque podía sentir que estaban escuchando. Mencioné que debía ser reconfortante que alguien creyera en ti de manera tan completa, incluso después de cometer errores. Algo complicado cruzó el rostro de Serapina. La sonrisa segura vaciló y se debilitó. Insistió en que no entendía a qué me refería, pero su voz ya había cambiado. La audacia que el champán le había dado se desvanecía, reemplazada por la incertidumbre. Me incliné para que solo ella pudiera oírme, lo suficientemente cerca como para notar el perfume caro y el vino en su aliento. Le pregunté en voz baja si Adrián sabía sobre el 12 de octubre, porque me encontraba preguntándome si los socios principales eran conscientes de que se había accedido a archivos confidenciales de acuerdos desde su computadora después del horario laboral. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. La copa de champán tembló visiblemente en su mano. Comenzó a decir que no había hecho nada, pero yo simplemente mantuve mi sonrisa. Con una voz normal y clara, le deseé una excelente noche. Luego me di la vuelta y caminé hacia el bar con la misma naturalidad como si acabara de hacer un comentario sobre el clima. Mis manos temblaban cuando pedí un gin tonic. Había estado preparándome para ese momento durante 3 días, desde que Lenora me envió el informe completo. Planear algo y llevarlo a cabo son experiencias muy diferentes. Podía sentir la mirada de Serapina clavada en mi espalda, pero no me giré. El camarero me entregó mi bebida y di un largo sorbo, intentando parecer relajada, intentando parecer una mujer que no acababa de detonar una bomba en medio de la fiesta navideña de la oficina de su esposo. Todo comenzó 6 meses antes. Fue entonces cuando noté por primera vez un cambio en el comportamiento de Adrián. Llevábamos 9 años casados y 12 juntos. Conocía sus hábitos como conoces tu propia casa en la oscuridad, donde está cada mueble y qué tablas del suelo crujen. Él era abogado corporativo en Rowe & Calder, una de esas firmas de tamaño medio que funcionan lo suficientemente bien como para que todos conduzcan coches caros, pero no tanto como para salir en los titulares. Trabajaba duro, y siempre lo había hecho. Las noches largas no eran nada inusual. Pero hace 6 meses, esas noches comenzaron a tener un tono distinto. Antes, llegaba a casa cansado y distante, con un leve olor a café y tóner de impresora. Calentaba lo que yo le había dejado, comía de pie en la encimera de la cocina, quizá mencionaba una declaración o un cliente difícil, luego se duchaba y se dormía en cuestión de minutos. Después del cambio, seguía llegando cansado, pero había algo distinto en él. Se duchaba inmediatamente. Apenas tocaba la comida. Permanecía constantemente en el teléfono, enviando mensajes, con expresiones que no lograba interpretar. Y comenzó a trabajar hasta tarde los miércoles, algo que nunca había hecho antes porque los miércoles eran cuando los socios jugaban al golf y la oficina estaba tranquila. No soy ingenua. Entiendo lo que esos signos suelen indicar. Así que hice lo que se espera de alguien en mi posición. Revisé los extractos de la tarjeta de crédito. Encontré cargos de hotel en el Marriott del centro. Eran 3, todos en miércoles por la tarde a lo largo de 6 semanas. Los cargos se detuvieron después, pero para entonces yo ya había empezado a investigar. Contraté a Lenora un martes por la mañana de octubre,
sentada en su pequeña oficina encima de una agencia de fianzas en un centro comercial a 40 minutos de mi casa. Se veía casi exactamente igual que en la universidad, solo que con mejor ropa y gafas de lectura. Me preguntó directamente si creía que él me estaba engañando, y estaba claro que no era una simple conversación. Le dije que pensaba que algo iba mal, aunque no sabía exactamente qué. Asintió y tomó notas en un bloc amarillo. Me pidió el nombre de la secretaria. Le dije que era Serapina Valecrest. Llevaba 3 años en la firma. Era su secretaria, aunque también hacía trabajo de asistente legal. Dudé antes de admitir que era muy buena en su trabajo. Lenora respondió que normalmente lo son, y lo dijo sin crueldad, solo como un hecho. Explicó que necesitaría 2 semanas, quizá 3, para comenzar con los pasos básicos: vigilancia, una verificación de antecedentes y una revisión de redes sociales. Luego veríamos qué aparecía. Y lo que apareció fue inesperado. Lenora me llamó un miércoles por la tarde, 2 semanas y media después de iniciar la investigación. Yo estaba en Target, mirando cojines y tratando de recordar por qué había ido. Me dijo de inmediato que mi esposo no tenía una aventura, al menos no física. Lo había seguido a 4 reuniones nocturnas distintas. 3 veces se reunió con Serapina en la oficina después del horario laboral. Una vez se encontraron en una cafetería. Cada reunión duró entre 1 y 2 horas, y hablaban intensamente. No hubo contacto físico, ni habitaciones de hotel, solo conversación. Cuando le pregunté de qué hablaban, dijo que no podía determinarlo, pero que había descubierto algo más. Había realizado una investigación profunda sobre Serapina Valecrest y encontró un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol el 12 de octubre. Serapina había chocado contra un coche estacionado al salir de un bar en Riverside. Su nivel de alcohol en sangre era de 0.12. Debería haber sido un caso fácil de procesar. Debería haber sido sencillo. En cambio, los cargos desaparecieron. No fueron retirados formalmente. Simplemente desaparecieron. El registro del arresto fue sellado, y en 72 horas todo el incidente fue eliminado de la base de datos pública. Ese tipo de desaparición requiere una intervención legal significativa, del tipo que una firma de tamaño medio podría proporcionar si estuviera muy motivada. Yo estaba en el pasillo de Target, sosteniendo un cojín gris con el teléfono pegado a la oreja, y pregunté por qué la firma encubriría su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Lenora respondió que esa era precisamente la pregunta. Continuó investigando y pidió un favor a un amigo en una firma rival. Serapina tenía acceso a más cosas que la mayoría de las secretarias. Podía acceder a archivos de clientes, documentos de acuerdos y comunicaciones entre socios. Mi esposo compartía con ella la contraseña de su ordenador para que pudiera manejar asuntos cuando él estaba en el tribunal. Dije que eso era normal, porque las secretarias necesitan acceso. Lenora estuvo de acuerdo, pero añadió que había algo más que no era normal. Durante unos 6 meses había habido rumores silenciosos dentro de la firma. Nada concreto, nada que pudiera llevarse al colegio de abogados, pero sí rumores de irregularidades en la facturación en un caso importante. Horas que no coincidían. Trabajo que supuestamente se había completado, pero quizá no. El tipo de discrepancia que podría destruir discretamente la carrera de un asociado de nivel medio si alguien decidiera examinarla demasiado de cerca. Sentí que la boca se me secaba. Adrián, no puedo probar nada, dijo Lenora, pero todo encaja en el tiempo. El arresto de Serapina por conducir bajo los efectos del alcohol ocurre en octubre. La firma lo hace desaparecer. Tu esposo empieza a quedarse hasta tarde con ella constantemente en ese mismo periodo. Y luego están esos cargos de hotel anteriores. Pregunté por los cargos del hotel. Lenora explicó que no estaban relacionados con una aventura. Vi bien. Había comparado las fechas con los registros judiciales. En esos días, supuestamente tu esposo asistía a declaraciones fuera de la ciudad, pero en realidad eran locales. Facturó al cliente gastos de viaje que nunca ocurrieron. Me dejé caer al suelo de Target, allí mismo en el pasillo de artículos para el hogar. Una mujer empujando un carrito lleno de decoraciones navideñas me miró con preocupación antes de seguir su camino.
Entonces ambos están expuestos, dije lentamente. Serapina sabe que Adrián falsificó la facturación. Adrián ayudó a Serapina a ocultar su cargo por conducir bajo los efectos del alcohol. Están atados el uno al otro. Lenora dijo que esa era su evaluación. Destrucción mutua asegurada. Ella guarda silencio sobre su fraude. Él la mantiene empleada y la protege de las consecuencias del arresto. Pero luego añadió que había algo más que considerar. Si Serapina ha estado accediendo a archivos confidenciales desde su computadora y eso llega a saberse, es un nivel completamente distinto de problema. Eso significaría una violación de la confidencialidad del cliente. Sería motivo de inhabilitación profesional para todos los involucrados. Pregunté si ella tenía acceso a archivos confidenciales. Lenora dijo que no podía probar que Serapina hubiera abierto algo específico. Pero tenía su contraseña. Estaba presente en la oficina después del horario laboral. Y una secretaria que guarda un secreto tan importante o está siendo extremadamente cautelosa o está sacando provecho de ello. Lenora dijo que apostaría por lo segundo. Esa conversación ocurrió hace 3 semanas. Desde entonces, había estado observando, esperando, tratando de decidir qué hacer con una información que se sentía como sostener una granada activa. Adrián no tenía idea de que yo sabía algo. Seguía llegando tarde los miércoles. Estaba distraído, irritable, siempre en su teléfono. Apenas hablábamos. No habíamos dormido juntos en 2 meses. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que el trabajo lo estaba abrumando y que yo debía ser más comprensiva. Por la noche, acostada a su lado en la oscuridad, consideré enfrentarlo en privado. ¿Pero qué lograría eso? Negaría todo, o confesaría y me suplicaría que guardara silencio, o lo convertiría en una acusación de que no confiaba en él. Nada de eso haría desaparecer el problema. Serapina seguiría allí, quedándose hasta tarde con él, aún con poder sobre ambos. Si iba a actuar, tenía que hacerlo bien. La fiesta de Navidad era ideal. Lo suficientemente pública como para que Serapina no pudiera montar una escena, pero lo bastante íntima como para que las personas adecuadas lo notaran. Los socios principales estarían allí. Los colegas de Adrián también. Todos los que importaban. Solo necesitaba el momento adecuado. Serapina me lo dio cuando me insultó delante de testigos. Me quedé en el bar durante 10 minutos, bebiendo lentamente mi gin tonic. Desde donde estaba, podía ver a Serapina al otro lado del salón. Se había apartado del grupo de esposas de los asociados. Ahora estaba sola, con la copa de champán vacía y el rostro pálido. Miraba constantemente hacia Adrián, que seguía hablando con su socio director, sin darse cuenta. Bien. Que se quedara con eso. Camille, una de las otras esposas, apareció a mi lado. Estaba casada con Desmond, uno de los colegas de Adrián. Durante años habíamos intercambiado conversaciones superficiales en estos eventos sin llegar a ser cercanas. Me preguntó en voz baja si estaba bien y añadió que Serapina no debería haber dicho lo que dijo. Le dije que estaba bien y que solo necesitaba una bebida. Camille comentó que Serapina había bebido más de lo habitual esa noche. Pensaba que las fiestas podrían ser estresantes para ella. Respondí que debía de ser difícil ser indispensable para tantas personas. Camille me miró con incertidumbre, como si no pudiera saber si hablaba en serio o con sarcasmo. Dijo que Serapina trabajaba muy duro y que Desmond solía mencionar que Adrián estaría perdido sin ella. Respondí que estaba segura de que así sería. Anunciaron la cena y todos comenzaron a dirigirse a sus mesas asignadas. La firma organizaba bien su fiesta de Navidad. Cena formal. Mesas asignadas que mezclaban socios con asociados. Los cónyuges colocados estratégicamente para fomentar la conversación. Había asistido a 7 de estos eventos. Sabía cómo funcionaba. Adrián se acercó a mí mientras caminábamos hacia nuestra mesa. Me preguntó si me estaba divirtiendo. Su tono era controlado, pero había tensión en su mandíbula. Comenté que era una fiesta encantadora y que el hotel había hecho un trabajo precioso con la decoración. Bajó la voz y me preguntó qué le había dicho a Serapina. Le respondí que la había elogiado y le pregunté por qué parecía preocupado. Dijo que ella parecía alterada.
Miré hacia el otro lado del salón. Serapina estaba sentada en su mesa, muy quieta, mirando al frente. Sugerí que quizá el champán no le había sentado bien. La mano de Adrián se cerró alrededor de mi codo, apretando un poco más de lo necesario. Volvió a preguntarme qué le había dicho. Me detuve y lo miré de frente. Le recordé que ella me había insultado, que había bromeado delante de otros sobre que él evitaba volver a casa. Le dije que simplemente había subrayado que la confianza es importante en cualquier relación profesional. Su expresión cambió rápidamente. Confusión, luego comprensión, y después algo que se parecía mucho al miedo. Dijo que lo hablaríamos en casa. Respondí que, por supuesto, lo haríamos. Nuestra mesa estaba cerca del frente del salón. Adrián y yo nos sentamos con Alistair Rowe, el socio principal de la firma, y su esposa Elena. 2 asociados junior y sus cónyuges se unieron a nosotros. Todos sonreían, hablaban con cortesía y cumplían con el ritual de alegría navideña esperado en este tipo de reuniones. Serapina estaba a 3 mesas de distancia. Si inclinaba ligeramente la cabeza, podía verla. No estaba comiendo. Había cambiado al agua. Nada más de champán. Cada pocos minutos sacaba su teléfono, lo miraba y lo volvía a dejar. Elena Rowe me preguntó cómo había estado y mencionó que no había asistido a muchos eventos de la firma recientemente. Tenía unos 60 años, elegante, con perlas. Dije que simplemente había estado ocupada con el trabajo. Enseñaba inglés en secundaria, algo que siempre parecía sorprender a la gente en estos eventos, como si esperaran que todas las esposas fueran amas de casa o diseñadoras de interiores. El final del semestre siempre es caótico. Elena dijo que no sabía cómo lograba enseñar a adolescentes y que debía de ser agotador. Respondí que tenía sus desafíos, pero añadí que los adolescentes suelen ser honestos sobre lo que piensan, y que incluso cuando intentan mentir, a menudo es evidente. El vaso de agua de Adrián chocó ligeramente contra su plato. Fue un sonido pequeño, pero sentí su reacción. Alistair Rowe comenzó a contar una historia sobre un caso que la firma había ganado recientemente, una disputa corporativa que resultó en un acuerdo sustancial. Todos escuchaban, asentían y reían en los momentos adecuados. Yo movía el salmón en mi plato. Al otro lado del salón, el teléfono de Serapina vibró. Miró la pantalla y su rostro se volvió aún más pálido. Adrián se excusó para ir al baño. En el momento en que se levantó, Alistair Rowe se inclinó ligeramente hacia mí con una sonrisa cómplice. Adrián ha estado haciendo un trabajo excelente últimamente, dijo. Realmente excelente. Estamos muy satisfechos con sus horas facturables este año. Eso es maravilloso, respondí. Mi sonrisa se sentía forzada. Dedica muchas horas. Eso es lo que distingue a los buenos asociados de los grandes, añadió. La dedicación. Sin duda se queda hasta tarde con bastante frecuencia, comenté con ligereza. Así es. Un hombre afortunado. Tener una esposa que comprende las exigencias de la profesión. Me encontré preguntándome qué diría Alistair Rowe si supiera que esas horas facturables incluían gastos de viaje inexistentes, y quizá, trabajo que nunca se había realizado. Me pregunté qué diría si supiera que su firma había borrado un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol para una secretaria que podría estar accediendo a archivos confidenciales de clientes. Pero simplemente sonreí y dije que apreciaba cuánto le gustaba su trabajo. Adrián regresó del baño con peor aspecto que cuando se había ido. Se dejó caer en su silla y tomó su copa de vino. Su mano no estaba completamente firme. Llegó el postre. Mousse de chocolate con salsa de frambuesa. Comí el mío lentamente, saboreando cada bocado. Serapina, a 3 mesas de distancia, movía el suyo en el plato sin probarlo. Luego se levantó. La gente seguía comiendo y hablando, pero Serapina se puso de pie, tomó su bolso y caminó rápidamente hacia la salida del salón. No exactamente corriendo, pero casi. Varios invitados levantaron la vista y lo notaron. Adrián ciertamente lo notó. Su rostro se tensó con pánico. Disculpen, murmuró mientras se levantaba. ¿A dónde vas? Pregunté. Vuelvo enseguida, dijo. Siguió a Serapina fuera del salón.
Conté hasta 30 y luego también me excusé. Elena Roux me dedicó una sonrisa cómplice, como si asumiera que necesitaba apartarme por algo inofensivo y cotidiano. El pasillo fuera del salón era silencioso, elegante, alfombrado. Podía oír voces que venían de la esquina, cerca del guardarropa del hotel. La voz de Adrián era baja y urgente. La de Serapina, más aguda, tensa. Caminé despacio, con los tacones silenciosos sobre la alfombra, y me detuve justo antes de la esquina, donde podía escuchar sin ser vista. Ella sabe algo, decía Serapina. No sé qué, pero lo sabe. Adrián, mencionó el 12 de octubre. Sabe del arresto. Eso es imposible, dijo Adrián. Fue sellado. Nadie lo sabe excepto la firma. Excepto Alistair. Excepto quien haya pagado para hacerlo desaparecer. Quizá alguien habló. Quizá. Nadie habló, dijo Adrián, aunque no sonaba convencido. Serapina, cálmate. Estás exagerando. Probablemente vi bien solo. Mencionó los archivos de acuerdos, lo interrumpió Serapina. Dijo algo sobre que yo accedía a archivos confidenciales desde tu computadora. ¿Cómo sabría eso si no supiera algo? A menos que alguien se lo haya dicho. Silencio. Un silencio largo. ¿Has estado accediendo a los archivos de acuerdos? Preguntó finalmente Adrián. Su voz se había vuelto muy baja, muy controlada. ¿Por qué iba a? Empezó ella, pero se detuvo. ¿Y tú? Necesitaba saber, dijo, con la voz quebrándose. Necesitaba saber si lo que hiciste fue solo en el caso Alberg o también en otros. Necesitaba saber cuánto riesgo teníamos. Así que sí, miré. Miré los archivos. Miré los registros de facturación. Y Adrián, hay un problema. Dios mío, murmuró Adrián. El caso Alberg tiene vacíos. Vacíos grandes. Cualquiera que lo examine de cerca verá que algunas de esas horas facturables son inventadas. Y si examinan Alberg, podrían examinar otros casos. ¿Y si examinan otros casos? Lo entiendo, replicó Adrián. Lo entiendo. Dios, Serapina. No deberías haber accedido a esos archivos. ¿Te das cuenta del riesgo que eso implica? Si alguien se entera. Intentaba ayudarte, dijo Serapina, al borde de las lágrimas. Intentaba ver qué tan grave era. Porque si es grave, Adrián, si lo descubren, yo también estoy acabada. Te ayudé a encubrirlo. Estuve allí cuando registraste esas horas. Mi nombre está en la documentación de respaldo. Sentí frío. Más frío que en semanas, porque aquello era peor de lo que había imaginado. No era solo Adrián inflando horas facturables y Serapina ocultando un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol. Era fraude activo. Era conspiración. Ambos estaban tan profundamente involucrados que no había una salida sencilla. Tenemos que mantener la calma, dijo Adrián, aunque su voz temblaba. Tenemos que pensar. Si Vivien sabe algo, tenemos que averiguar qué sabe y cómo lo sabe. Entonces podremos. ¿Entonces podremos qué? Exigió Serapina. ¿Cuál es exactamente tu plan, Adrián? Porque desde donde yo estoy, tu esposa acaba de amenazarme en medio de tu fiesta de Navidad de la oficina, y no creo que estuviera bromeando. Hablaré con ella, dijo Adrián. Yo me encargo. ¿Cómo te has encargado de todo lo demás? Replicó ella. Eso no es justo. Nada de esto es justo, dijo Serapina, ahora llorando abiertamente. Nada de esto es justo. Cometí un error. Un solo error estúpido. Y ahora toda mi carrera depende de si tu esposa decide arruinarnos a ambos. Di un paso alrededor de la esquina. Ambos se quedaron inmóviles. El rímel de Serapina comenzaba a correrse. Adrián parecía a punto de sentirse mal. Hola, dije con amabilidad. Perdón por interrumpir. Solo me preguntaba cuándo ibas a volver a la cena, Adrián. Están a punto de empezar el sorteo de regalos. Adrián abrió la boca, la cerró, y volvió a abrirla. Vi bien. Serapina, ¿te sientes bien? Pregunté, mirándola directamente. Te ves un poco mal. Quizá deberías ir a casa a descansar.
Estoy segura de que mañana será un día importante. Me miró como si me hubiera transformado en algo peligroso. Creo que sería lo mejor, continué, aún sonriendo. Ve a casa. Descansa. Podemos hablar con más calma cuando todos estemos más tranquilos. Miró a Adrián. Luego me miró a mí. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Serapina recogió su abrigo del guardarropa y se fue sin decir una palabra más. Salió del hotel hacia la fría noche de diciembre. Adrián y yo nos quedamos solos en el pasillo. ¿Qué sabes? Preguntó finalmente. Todo, dije. Sé sobre el caso Alberg. Sé sobre los cargos de hotel que no eran gastos de viaje legítimos. Sé sobre el arresto de Serapina por conducir bajo los efectos del alcohol y cómo la firma lo hizo desaparecer. Sé sobre los archivos a los que ha estado accediendo. Lo sé todo, Adrián. Su rostro se desmoronó por un momento. Parecía a punto de llorar. ¿Qué importa eso, Vivien? Por favor. Esto no es lo que crees. ¿Y qué creo? Pregunté. Cometí errores, dijo. Estaba bajo presión. La firma exige esas horas facturables, y a veces simplemente no están. Pensé que podía arreglarlo, añadir un poco aquí y allá, nada importante. Pero luego se complicó. Serapina lo descubrió. Después tuvo su arresto, y yo la ayudé porque iba a perder su trabajo. Después de eso, ambos quedamos atrapados. Terminé la frase por él. Asintió con tristeza. Esto es lo que va a pasar, dije. Mi voz era calmada y firme. También había practicado esta parte. Mañana vas a ir a la oficina temprano. Vas a revisar cada archivo al que Serapina ha accedido. Vas a determinar exactamente qué tan grave es el daño. Luego vas a decidir si quieres confesarlo todo a Alistair Rowe o vivir con esto sobre tu cabeza para siempre. Vivien. No he terminado. Serapina va a hacer una transición discreta hacia una nueva oportunidad. Recibirá una buena recomendación y una indemnización respetable, y se irá sin montar una escena. Y tú vas a volver a casa todas las noches a una hora razonable a partir de ahora. Nada más de miércoles hasta tarde. Nada más de reuniones sin explicación. Vas a ser tan transparente que podré ver a través de ti como si fueras de vidrio. ¿Y si hago todo eso? Preguntó Adrián en voz baja. ¿Qué pasa entonces? Entonces decidiremos si este matrimonio vale la pena salvarlo, respondí. Pero Adrián, tienes que entender algo. No soy la esposa indefensa a la que has estado evitando. Soy la persona que descubrió todo esto mientras tú y Serapina creían que eran listos. Soy la persona que ahora lo sabe todo. Así que si alguna vez vuelves a tratarme como si fuera estúpida, no haré preguntas. Haré llamadas. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Nos entendemos? Pregunté. Sí, dijo suavemente. Bien. Ahora volvamos a la cena antes de que la gente empiece a preguntarse dónde hemos estado. Regresé al salón. Tras una breve pausa, Adrián me siguió. En nuestra mesa, Elena Rowe preguntó si todo estaba bien. Dije que todo estaba bien y que Serapina no se había sentido bien y se había ido temprano a casa. Alistair Rowe murmuró con simpatía y comentó que la gripe había estado circulando. Comenzó el sorteo de regalos. Alguien ganó una canasta de spa. Otra persona recibió un vale para un asador. Aplausos corteses siguieron cada anuncio. Adrián se sentó a mi lado sin comer, sin hablar, con el rostro pálido. Yo terminé mi mousse de chocolate. Estaba excelente. Nos quedamos hasta el final de la velada porque irnos antes habría parecido extraño. Nos despedimos de Alistair y Elena Rowe, de los otros asociados y sus cónyuges. Todos comentaron lo agradable que había sido la noche. Durante el camino a casa, Adrián intentó hablar. Yo encendí la radio. Música clásica llenó el coche, un concierto de piano. Tarareé suavemente. Cuando llegamos a casa, subí, me quité el vestido rojo y lo colgué con cuidado en el armario. Había cumplido su propósito. Adrián se quedó en la puerta del dormitorio. ¿Podemos hablar ahora? Preguntó. Mañana, dije. Esta noche estoy cansada. Vivien, por favor. Mañana,
Adrián. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Yo dormí mejor de lo que había dormido en 6 meses. 2 días después, Serapina Valecrest anunció que dejaba Rowan Calder para buscar nuevas oportunidades. Su salida fue descrita como amistosa y profesional. Recibió una buena recomendación. Envió un correo de agradecimiento a toda la oficina. Adrián comenzó a llegar a casa a las 6 en punto cada tarde. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, me dijo que había ido a ver a Alistair Rowe, había admitido las irregularidades en la facturación del caso Albert, había ofrecido restitución financiera y había aceptado cualquier consecuencia que la firma considerara apropiada. Alistair Rowe, según Adrián, había sido sorprendentemente comprensivo. Los errores ocurren. La presión afecta a las personas. Lo que importa es la integridad y la honestidad cuando salen a la luz. Adrián permanecería en periodo de prueba durante 1 año, su camino hacia la sociedad sería pospuesto, pero conservaría su puesto. Le pregunté si había mencionado el acceso de Serapina a los archivos confidenciales. Dijo que no. Algunos secretos, dijo, es mejor dejarlos enterrados si no es necesario sacarlos a la luz. No discutí. Puede que el matrimonio no sobreviva a esto, pero al menos Adrián finalmente estaba siendo honesto. Al menos finalmente me trataba como a una igual, y no como algo que debía manejar. Lenora me llamó una semana después, en enero. Dijo que había oído que Serapina Valecrest había dejado la firma. Le dije que había sido una salida muy amistosa. Preguntó si mi esposo estaba llegando a casa a tiempo y diciendo la verdad. Le dije que ya veríamos. Dijo que lo había manejado bien, que lo había hecho perfectamente. Le respondí que solo había hecho una pregunta. Ella dijo que la pregunta correcta en el momento adecuado es más poderosa que cualquier acusación. Dijo que yo siempre lo había sabido, y por eso había funcionado. Después de colgar, pensé en eso, en el poder y el conocimiento, y en el momento en que decides usar ambos. En los años que había pasado haciéndome más pequeña, más callada, más fácil. Ya no era pequeña. Y si Adrián quería que este matrimonio funcionara, tendría que aprender a vivir con una esposa que sabe hacer las preguntas correctas. ¿Qué le habrías dicho tú a Serapina? Deja tu momento favorito del movimiento de poder de Vivien en los comentarios. Si te gustó ver cómo recuperó su dignidad, dale like y suscríbete para más historias sobre mujeres que se niegan a quedarse en silencio. Tu apoyo lo es todo.